Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a empezar el culto cantando el número 153, Oh Cristo, nuestra roca aquí. Oh Cristo, nuestra roca aquí y abrigo de la tempestad. Dichoso quien se encuentre en ti, abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, y abrigo de la tempestad. Sombra eres tú y escudo fiel, y abrigo de la tempestad. Porque temer con tal broquel, y abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, y abrigo de la tempestad. Refugio tú eres, Salvador, y abrigo de la tempestad. Sé nuestro gran auxiliador, y abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, y abrigo de la tempestad. De verdad, Él es un gran broquel. ¿Entienden esa palabra? Es como un escudo chiquito, una defensa. Dios sí es nuestra defensa. Pues vamos a abrir en oración, vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por este tiempo en el cual podemos alabarte, Padre. También queremos adorarte y enfocarnos en ti y tu grandeza, tu gloria, Padre. Y queremos, Padre, que de verdad tú te glorifiques en este tiempo. Gracias por Cristo, gracias por amarnos y gracias por todo lo que estás haciendo. Es en el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 403. Oh Dios, revélame tu voluntad. Oh Dios, revélame tu voluntad. Las sendas me ven con claridad. Por donde debo andar, qué pasos he de dar para poder gozar tu voluntad. Imprime en mí, Señor, tu voluntad. Pon en mi corazón seguridad. Tu voz anhelo oír, haciéndome sentir el ansia de cumplir tu voluntad. He de
aceptar, Señor, tu voluntad en tiempos de dolor y adversidad. En medio de aflicción, en prueba y atención, que sea mi porción tu voluntad. Quiero probar, Señor, tu voluntad y el gran poder sentir de tu verdad. Por fe deseo andar tu plenitud tomar y en todo tiempo amar tu voluntad. Cúmplase en mí, Señor, tu voluntad. Confío en tu poder y gran bondad. Rindo mi ser a ti, que viva Cristo en mí, he de cumplir así tu voluntad. Amén. Pues bienvenidos a la casa de Dios. Es un gozo verles y tenerles aquí con nosotros. Si tienen sus Biblias, vamos a la predicación. Vamos a abrir a 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Vamos a empezar aquí. Hemos empezado aquí varias veces, pero no se preocupe, es diferente mensaje. Cada vez empezamos de un lugar, pero Dios da más. Aquí en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, otra vez está hablando del rey Saúl. Samuel está, pues, confrontándole. Aquí en 1 de Samuel 15, 22 nos dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Repito en favor del pueblo. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vamos a inclinar nuestros rostros y abremos la predicación en oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, porque de verdad es la verdad. Nos enseña, nos ilumina, nos ayuda a entender tus cosas, tus caminos, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Pedimos, Padre, que en este tiempo tú nos hables, Padre.
tú nos enseñas que cada mente y cada corazón esté atento y listo para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre, para tu honra y para tu gloria. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues aquí vemos vemos la manera por el cual Israel, el pueblo de Dios, podía acercarse físicamente a un Dios santo. Hoy en día no es así, pero en ese tiempo para acercarte a Dios, pues era a través de los sacrificios. Los sacrificios era el medio por el cual uno podía purificarse ceremonialmente para llegar físicamente a la presencia de Dios. ¿Por qué digo ceremonialmente? Pues si vamos a Hebreos capítulo 10, en el versículo 4, Hebreos capítulo 10, en el versículo 4, aquí nos dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No pueden quitar los pecados, pero podían purificar la carne. No el hombre de adentro, no lo que somos, pero podía purificar la carne para que uno podría acercarse a la presencia de Dios. Podemos ver esto en Hebreos capítulo 9, en el versículo 13. Aquí dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Ahí está, santifican para la purificación de la carne. Todos los días nos bañamos, ¿verdad? Quitamos lo sucio de uno mismo, el sudor y todo eso. Purificamos, ¿verdad? Y en ese tiempo, para acercarse a entrar al templo, tenía que llevar un sacrificio y tenía que imponer las manos y tenía que ser matado para que se podía purificar la carne, para que uno podía acercarse. Los sacerdotes también que tenían que lavarse y dar sacrificio para poder entrar. Hasta el sumo sacerdote tenía que hacer todo eso para entrar en el Santísimo, llegar a la presencia de Dios. Todo esto era a través de los sacrificios. Pero no podía cambiar lo que somos. El pecado, somos pecadores. Y aquí mismo en Hebreos 9, 14, vemos que Cristo, el sacrificio que Él hizo, es el único que puede lavarnos completamente. Pues lo interior. Pues los sacrificios eran para lavar la carne, pero para lavar lo que somos pecadores, solamente era Cristo. Y lo leemos aquí. Dice en el 13 decía, santifican para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. El punto aquí es, el sacrificio de Cristo nos lava, nos purifica. Ya la conciencia está limpia. El peso del pecado es quitado por Cristo. Y podemos servir a Dios. Y esto es por el sacrificio de Cristo. Podemos acercarnos a Dios a través de Cristo. Él es el único medio por el cual podemos
lavarnos espiritualmente para poder entrar en su presencia. Físicamente, pues en ese tiempo era por los sacrificios. Si regresamos a 1 de Samuel 15, 22, 1 de Samuel 15, 22, podemos ver el problema. Un problema aquí que realmente tira para abajo todo el esfuerzo que hacemos. 1 de Samuel 15, versículo 22 nos dice, y Samuel dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el presentar atención que la grosura de los carneros. El punto aquí, el problema aquí es que podemos hacer sacrificios para acercarnos a Dios, pero si no obedecemos a Dios, llegamos en vano. En vano, es decir, todo el esfuerzo de los sacrificios nos acerca, pero en vano, porque si no obedecemos a Dios, no sirven para nada. El resultado es que Dios no se complace, no se agrada de esos sacrificios. Pues Él es un Dios que no necesita sacrificios. Ahí lo decía. ¿Se complace Dios en los sacrificios que Él obedece? No, Él es un Dios que no necesita sacrificios. Todo el resto de los dioses, sí, se tiene que sacrificar a ellos, si no, pues, no ganas el favor de nada más obedecer a Dios. Eso es lo que Dios requiere. Los sacrificios nada más era un medio por el cual se podía acercarse a Dios. Pero si no obedecemos, todo el sacrificio, todo el esfuerzo, en vano, inútil. Es como un hombre que engaña a su mujer, pero llega con chocolates. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Va a ser aceptado? ¿Ella se va a complacer en los chocolates que él está trayendo? Claro que no, le va a devolver golpeándole, ¿verdad? El problema es que hoy en día muchos están tratando de llegar a Dios con los chocolates. ¿Cuáles son estos chocolates? Pues número uno, hay mucha gente, pues casi todo el mundo está tratando de llegar a Dios con los chocolates de las falsas obras. Si vamos a Gálatas 2:21, Gálatas 2:21, Gálatas 2:21, aquí nos dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El punto aquí es, si era por la ley, es decir, por las obras, por lo que hacemos, pues Cristo murió por demás. Es decir, no sirvió lo que Él hizo. El problema es que muchos quieren llegar a Dios con los chocolates de sus propias obras y desechan lo que Dios ha hecho. El punto es, se desvían del camino correcto. Hay un camino correcto que puede hacer que llegamos a Dios, nos acercamos a Dios y podemos llegar a su presencia. Pero se desvían de ese camino por los chocolates de sus propias obras. Si vamos a Isaías
Isaías 64, Isaías 64 y miramos el versículo 6. Isaías 64, 6. Aquí dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, es decir, las buenas obras, como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. El punto aquí es la gente tratan de acercarse con los chocolates. ¿Y qué son estos chocolates? Pues están desviándose, ofreciendo obras contaminados. Trapo de inmundicia. Un trapo, con el trapo se limpia, pero se apega lo sucio ahí. ¿Y qué estamos ofreciendo? Los chocolates de obras contaminadas. ¿Qué más? Vamos a Daniel 9:18. Daniel 9:18. Daniel 9:18. Aquí en Daniel capítulo 9, versículo 18 nos dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevemos nuestros ruegos a ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Aquí estaban acercándose a Dios correctamente, no por sus propias justicias, por sus obras, sino estaban clamando por misericordia. Pero hoy en día, la mayoría está acercándose con los chocolates de sus propias justicias, sus propios méritos. Y Dios no se va a complacer en eso. No va a recibirles. ¿Por qué? Porque están ofreciendo obras contaminadas. Se han desviado del camino correcto. Vienen por sus propios méritos. Y Dios no va a recibir a nadie por sus propios méritos. Están clamando sus méritos. Pero no, en vano van a acercarse a Dios. Todos esos esfuerzos llegan a nada, en vano, porque Dios no se complace, Dios no va a recibir eso. Una más, vamos a Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9 en el versículo 16, Romanos 9, 16. Romanos 9, 16. Aquí en Romanos capítulo 9, versículo 16 nos dice, así que no depende del que quiere, ni de que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El punto aquí es, están tratando de acercarse de Dios con esos chocolates, pero se desvían dependiendo en sí mismo. En vez de depender en la misericordia de Dios, yo puedo por mí mismo. No, Dios no se va a complacer. Puedes acercarse, pero en vano vas a llegar, porque no serás aceptado por ti mismo. Solo por la misericordia de Dios. El punto aquí es como el hombre que engaña a la mujer y llega con los chocolatitos. Puedes llegar a Dios con los chocolates de las falsas obras, pero Él no lo va a aceptar. En vano llegas. La segunda cosa
que son chocolates ofrecidos a Dios, es la falsa adoración. Si vamos a Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 15 en el versículo 9. Mateo 15, 9. Cristo habla aquí y nos dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El punto aquí, la falsa adoración, es como chocolates que están ofreciendo, pero el problema con eso es que se vuelven atrás de las enseñanzas de Dios. ¿Por qué? Están siguiendo las enseñanzas de hombres. Todo el mundo puede mirar, están siguiendo las enseñanzas del hombre y no la palabra de Dios. Es tan obvio. La mayoría de este mundo está siguiendo sus propias enseñanzas en vez de la enseñanza de Dios. Y esa es una falsa adoración por el cual Dios no va a aceptarles. Sí, este pueblo me honran con los labios, pero sus corazones están lejos. Podemos ver eso en Isaías 29:13. Isaías 29:13. Aquí en Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El punto aquí es como el hombre que llega con los chocolates a su mujer que ha engañado. Sí, llega, pero su corazón está lejos de ella. Es de lo mismo. Hay mucha gente que está llegando a Dios tratando de adorar, pero sus corazones están lejos. Vamos a la iglesia para que nos purificamos, pero ¿para qué? Para la parranda después. ¿Dios va a aceptar eso? No. ¿Por qué? Porque el corazón está lejos de Él. Vamos a Tito 1:14. Tito capítulo 1, versículo 14. Aquí en Tito 1:14 nos dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Aquí vemos el problema. Sí, es la falsa adoración de Dios. ¿Por qué? Porque se vuelven de la verdad. Están siguiendo el error. Y pueden llegar a acercarse a Dios, pero Dios no va a recibir. No les va a recibir. ¿Por qué? Porque no es según la verdad. Si miramos aquí en Tito 1:11, dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. El punto aquí es por la ganancia. Y podemos ver esto en el mundo. Están tratando de ganar a través de Dios. Hay mucha gente aquí, vayan nada más 2 cuadras aquí, y la gente está vendiendo velas y cuántas cosas. Han hecho mercadería de Dios. Puro ganancia. Pero esa gente está tan lejos de Dios. Sí,
aparentan que están cerca porque están haciendo la obra de Dios y vendiendo. No, pero es por ganancia. Pura ganancia. ¿Por qué? Están enseñando los mandamientos de los hombres. No la palabra de Dios. No es según la verdad. Sus corazones están lejos. Se han vuelto atrás de las enseñanzas de Dios. Sí, pueden hacer sacrificios, pueden acercarse, pero en vano van a llegar. Porque Dios no se va a complacer. No se va a agradar de la falsa adoración. Hay una más, la tercera. ¿Cuáles son esos chocolatitos? Una falsa conversión. Hay muchos que dicen, yo soy cristiano, yo creo en Dios. Vamos a 2 de Corintios 6:1. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 1. Aquí nos dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Aquí lo que nos interesa es recibir en vano la gracia de Dios. Aquí está hablando de los que se vuelven atrás de su aparente aceptación de Cristo. El punto es, no fue real, sino aceptaron en vano, porque no tuvo ningún efecto en sus vidas. Por decir, yo creo en Cristo pero como no es real, Dios no se va a complacer. No les va a recibir. Ellos pueden clamar, sí, pero creo y hice una oración y hice esto y yo seguí a Dios. En vano serán los sacrificios. Porque fue una falsa conversión a Dios. Con los labios proclamaron, pero resultó en vano en sus vidas. Si vamos a Hebreos 12:15, podemos ver unas razones por el cual la conversión resulta vana. Hebreos 12:15. Hebreos capítulo 12, versículo 15, aquí nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El punto aquí es que, ¿por qué no alcanzamos la gracia de Dios? Pues decimos que sí, proclamamos, pero no hay ningún cambio. ¿Y por qué se vuelven atrás? Una raíz de amargura. Una raíz de amargura. ¿Qué más? Deuteronomio 29:18. Deuteronomio 29:18. Deuteronomio 29:18. Aquí nos dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparta hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. El punto aquí es, sí proclaman. Sí, yo creo en Dios, yo soy cristiano, pero con sus obras niegan eso. ¿Por qué? Porque están atrás de los dioses. Hoy en día, ¿cuáles son los dioses? El dinero,
los famosos. Hay muchos tras los famosos, como dioses. Les interesa más eso que el verdadero Dios. Proclaman, yo soy, pero no demuestran nada. ¿Por qué? Porque se vuelvan atrás de esa aparente confesión que aceptaron a Dios. No fue real. Vamos a ver otra. Hebreos capítulo 10. Y vamos a ver los versículos 26 al 29. Hebreos capítulo 10. Queremos los versículos 26 al 29. Nos dice, porque si pecaremos voluntariamente, ahí está. El pecado hace que se vuelven atrás. Pero vamos a seguir leyendo aquí. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto, el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El punto aquí es una falsa conversión. Dicen, yo creo en Cristo, yo he aceptado a Cristo, pero se vuelven atrás por el pecado. Siguen el pecado. ¿Por qué? Porque fue una falsa conversión. Es como el hombre que engaña a su mujer. Llega con los chocolates, pero no va a ser aceptado. Porque llega con falsedad, llega con engaño. Y así va a ser cuando esta gente que dice, yo creo en Dios, yo soy cristiano, pero no se ve en su vida. ¿Por qué? Porque vemos una raíz de amargura en su vida. Vemos que tienen otros dioses en su vida. Vemos que el pecado los tiene atrapados. No fue verdadero. El punto es, muchos hacen muchos sacrificios. Esos chocolates tratan de llegar a acercarse a Dios, pero no van a ser aceptados. ¿Y cuáles serán esos? Falsas obras, falsa adoración, una falsa conversión. Sí, pueden acercarse, pero a la final, en vano llegan porque no serán aceptados por Dios. ¿Por qué? Porque no están obedeciendo a Dios. Sí, hacen todos los sacrificios para llegar, pero como no obedecieron, no va a ser recibido, no va a ser aceptado. Vamos a Hebreos 10:22. Hebreos 10:22 dice aquí, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí la exhortación es, si quieres acercarte a Dios, tienes que llegar completamente limpio, puro. Aquí la exhortación es corazón sincero, es decir, un corazón que de verdad, en verdad está buscando a Dios, en plena certidumbre de fe, es decir, entendiendo que Dios
va a aceptar y quién no va a aceptar. Purificados los corazones de la mala conciencia. ¿Cómo hacemos eso? Lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo es que podemos no nada más físicamente llegar a Dios, sino espiritualmente llegar a Dios? Pues la respuesta aquí en Hebreos 19, versículo 19 nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Empezamos hablando de esos sacrificios que se tenía que hacer el pueblo de Israel para acercarse a un Dios santo. Los sacerdotes tenían que hacer sacrificios, tenían que lavarse para entrar en el lugar santo. El sumo sacerdote tenía que hacer más para llegar al Santísimo, a la presencia de Dios. El punto es, a través de Cristo, nosotros podemos llegar a acercarnos a la presencia de Dios. Solo en Cristo, no por las obras falsas, no por la falsa adoración, no por proclamar que somos cristianos, la falsa conversación. No, es solamente a través de Cristo podemos llegar. Podemos ir a Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Aquí dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Quién es Él? Jesucristo. Solo a través de Jesucristo podemos ser salvos y podemos acercarnos a Dios. Dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, Jesucristo es el medio, el que intercede para asegurar que podemos acercarnos a Dios, a llegar al mero presencia de Dios, a través de su sangre, a través del sacrificio de Cristo. No de nuestras obras, no de la falsa adoración, no de falsas conversiones, solo a través de Cristo. Si vamos a Hebreos 11:6, Hebreos 11:6. Aquí nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El punto es, tenemos que entender que Cristo se sacrificó para pagar nuestros pecados, para lavarnos, para perfeccionarnos, para que podamos acercarnos a Dios. Es imposible sin fe. Si tratamos por las obras, no llegaremos. Si tratamos por la falsa adoración, no vamos a llegar. Una falsa proclamación, una falsa conversión, no vamos a llegar. Solo a través de Cristo. Porque solo por fe en Jesucristo. Si vamos a cerrar con Romanos 10:9. Romanos 10:9. Aquí en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, puedes llegar a la presencia de Dios, salvo del infierno. No tienes que ir a ese lugar. Puedes acercarte y llegar a la presencia de Dios. ¿Cómo? Confesando que Jesús es el Señor, que la obra de Cristo, la obra en la cual se sacrificó para pagar nuestros pecados,
Y creyendo en eso, la eficacia de eso, podemos llegar a la presencia de Dios. ¿Algo menos? El versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tienes que clamar pidiendo ayuda, no presentarte a través de falsas obras. Tu mérito, lo que tú has hecho, no, lo que Cristo ha hecho. El mérito de Cristo. Una gran diferencia. No una falsa adoración, sino la verdad, en verdad. Una verdadera conversión en vez de una falsa profesión. Yo soy cristiano, yo creo en Dios. Todo el mundo, los diablos, los demonios creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia? Cristo. Cristo. No puede ser como el hombre que engaña a su mujer y llega con los chocolatitos. No va a ser recibido jamás. Piensa que sí, piensa que puede engañarla. Mucho menos a Dios. Tú no vas a poder llegar con los chocolatitos de falsas obras, de falsa adoración, de falsa conversión. Jamás Dios va a aceptar eso. Solo te va a aceptar en Jesucristo. Pues eso es lo que el Señor tenía para nosotros, para el día de hoy. Pues vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a cerrar en oración. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por tu palabra, que es clara, Padre. Ayúdanos a acercarnos en verdad con esos corazones sinceros, entendiendo lo que tú has hecho para nosotros. Enviaste a Cristo para morir, para pagar nuestros pecados, para limpiarnos, lavarnos, purificarnos, justificarnos en tus obras para nosotros, no en nuestras obras. Gracias por los que han confesado y que Jesús es el Señor y que han aceptado y creído en la obra de Cristo para recibir perdón de sus pecados y recibir esa purificación espiritual. Gracias por la vida eterna que tú ofreces a cada uno. Líbranos de lo falso y haznos llegar a la verdad para acercarnos a ti en verdad y recibir el regalo de la vida eterna en verdad. Gracias por Cristo. Es en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.